Un mendigo arregló el auto de un niño que lloraba, sin saber que su padre millonario lo observaba. Un hombre que dormía en las calles conservaba en sus manos gastadas el talento que una vez le dio dignidad. El llanto de un niño por su juguete roto despertó en él ese instinto olvidado de crear soluciones donde otros solo ven problemas. Sin imaginar que estaba siendo observado, reparó aquel carrito como si fuera el motor más valioso del mundo, poniendo el mismo amor que una vez dedicó a su propio taller. El padre millonario del pequeño, testigo silencioso de este acto de bondad, reconoció en aquel indigente algo que el dinero no puede comprar: experiencia, dignidad y un corazón intacto a pesar de la adversidad. Lo que comenzó con un juguete roto terminaría transformando dos vidas para siempre, demostrando que a veces los ángeles aparecen en los lugares más inesperados. Si esta historia toca tu corazón de alguna manera, suscríbete al canal para no perder más relatos emocionantes como este y dime en los comentarios desde donde estás viendo. Las calles del centro histórico de la Ciudad de México amanecían frías aquel octubre. Manuel, un hombre de 56 años, se levantaba de su improvisada cama hecha de cartones bajo el toldo de una tienda cerrada. Sus manos ásperas y agrietadas por el trabajo de toda una vida ahora solo servían para sostener un vaso de plástico donde algunas monedas caían ocasionalmente. Había sido mecánico, padre, esposo, pero la enfermedad de su esposa, las deudas médicas y la mala fortuna lo dejaron sin nada. Para la mayoría de los transeúntes, Manuel era invisible. Un fantasma urbano más entre tantos que adornan las aceras de la gran ciudad. Su barba entrecana y su ropa gastada formaban una coraza que mantenía alejadas las miradas, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Sin embargo, tras esos ojos cansados persistía una dignidad inquebrantable y una habilidad que nunca había perdido. Sus manos seguían siendo las de un mecánico experto, capaces de arreglar casi cualquier cosa. Aquella mañana, mientras rebuscaba en un contenedor cercano a la Alameda algo que pudiera servirle, descubrió un pequeño destornillador. Lo limpió con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su desgastada chamarra. Nunca se sabe cuándo puede hacer falta, pensó, con esa mentalidad práctica que lo mantenía vivo día tras día. Lo que Manuel no sabía es que ese simple gesto, guardar una herramienta desechada, sería el primero de muchos que cambiarían su destino para siempre. A veces la vida coloca a las personas adecuadas en el momento preciso, como piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente cuando menos lo esperamos. Mientras tanto, en una exclusiva zona residencial de Las Lomas, Santiago López, director ejecutivo de una importante empresa automotriz, desayunaba con su hijo Mateo, de 8 años. El pequeño apenas tocaba su comida, absorto en la ilusión de estrenar su nuevo carrito de control remoto, un modelo exclusivo que su padre le había comprado tras semanas de insistencia. Era el primer fin de semana que pasaban juntos en meses. Santiago había prometido llevarlo a la Alameda, como solían hacer cuando su madre aún vivía. El parque bullía de actividad aquella tarde de sábado. Familias enteras disfrutaban del clima perfecto, vendedores ambulantes ofrecían globos y algodones de azúcar, y la música de los organilleros creaba una atmósfera festiva. En medio de ese escenario, Mateo corría emocionado con su flamante carrito de control remoto, esquivando personas y obstáculos mientras Santiago caminaba detrás, alternando su atención entre el niño y las constantes llamadas de trabajo que vibraban en su teléfono. «Papá, mira qué rápido va», gritaba Mateo. Santiago levantó la vista de su celular y sonrió mecánicamente, sin realmente conectar con la alegría de su hijo. 3 años después de la muerte de su esposa, aún no sabía cómo ser padre a tiempo completo. Los negocios, al menos, tenían reglas claras que entendía. Manuel observaba la escena desde su banco habitual, uno de los pocos lugares donde los policías no lo ahuyentaban. Veía al niño correr feliz, recordando a su propio hijo, ahora un adulto del que no sabía nada desde hace años. Fue entonces cuando ocurrió. El carrito de Mateo, a toda velocidad, chocó contra el borde de una fuente y salió disparado, estrellándose contra el pavimento con un ruido seco que paralizó al pequeño. «No, no, no», gritó Mateo corriendo hacia su juguete roto. Cuando lo recogió, vio que una de las ruedas se había desprendido y la carrocería estaba rajada. Las lágrimas no tardaron en aparecer. Santiago, aún atendiendo una llamada importante, hizo un gesto con la mano indicándole que esperara. Manuel observó la escena completa. Sin pensarlo demasiado, se levantó y se acercó al niño que sollozaba desconsolado. «Oye, chamaco, ¿me dejas ver ese carrito?», preguntó con voz amable. Mateo, entre lágrimas, miró a aquel hombre desaliñado con una mezcla de curiosidad y recelo. Algo en los ojos tranquilos de Manuel le dio confianza, y extendió sus manos ofreciéndole el juguete roto. Santiago, que acababa de terminar su llamada,
Observó alarmado cómo un indigente se acercaba a su hijo. Instintivamente dio un paso adelante para intervenir, pero algo lo detuvo. No fue miedo ni indecisión, sino la expresión de genuina amabilidad en el rostro de aquel hombre y la manera en que Mateo había dejado de llorar. Vamos a ver qué tiene este bólido, dijo Manuel mientras se sentaba en el borde de la fuente. Con delicadeza, examinó el carrito como si fuera una pieza de relojería fina. Sus ojos entrecerrados evaluaban el daño con la precisión de quien ha desarmado motores durante décadas. Mateo observaba fascinado cada movimiento, olvidando por completo sus lágrimas. Santiago se mantuvo a pocos metros, atento pero extrañamente conmovido por la escena. Había algo en la dignidad de aquel hombre, en su concentración absoluta, que le resultaba familiar y respetable. Decidió observar sin intervenir. Aquí está el problema, murmuró Manuel sacando el pequeño destornillador que había encontrado esa mañana. La rueda se salió porque este eje se dobló con el golpe, pero podemos arreglarlo. Con manos que parecían demasiado grandes para un trabajo tan fino, comenzó a desmontar cuidadosamente partes del carrito. Cada movimiento era preciso, metódico. Mateo se acercó más, cautivado por aquella danza de dedos expertos. ¿Eras mecánico?, preguntó el niño con la inocente curiosidad de su edad. Manuel sonrió, sin despegar la vista de su trabajo. Toda mi vida, chamaco. Arreglaba coches, motos, hasta tractores. No había motor que se me resistiera. Mientras enderezaba el eje con paciencia infinita, le contó a Mateo sobre los diferentes motores que había reparado, explicándole en términos sencillos cómo funcionaban las cosas. El niño escuchaba maravillado, haciendo preguntas que Manuel respondía con la seriedad de quien comparte conocimientos valiosos. Santiago, desde su posición, observaba la interacción con una mezcla de emociones. Hacía meses, quizás años, que no veía a su hijo tan animado hablando con alguien. Él mismo, absorto en su empresa, apenas tenía tiempo para responder las preguntas de Mateo. Y ahora este desconocido, este hombre que no tenía nada, estaba dándole a su hijo algo que él, con todos sus millones, no había sabido darle: atención genuina. Cuando Manuel finalmente encajó la rueda reparada y aseguró la carrocería con una habilidad sorprendente, Mateo aplaudió emocionado. «Está como nuevo», exclamó con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Santiago López no era un hombre fácil de impresionar. Como CEO de Automotriz Mexicana del Pacífico, estaba acostumbrado a tratar con los mejores ingenieros y mecánicos del país. Evaluaba talento y habilidad constantemente, era parte de su trabajo. Por eso, ver la destreza con que aquel hombre sin hogar había reparado el sofisticado carrito de control remoto lo dejó genuinamente sorprendido. Pero más allá de la habilidad técnica, lo que realmente impactó a Santiago fue otra cosa. Fue ver a su hijo Mateo sonreír de esa manera, tan entregado a la conversación con un completo desconocido. Desde la muerte de Clara, su esposa, 3 años atrás, las sonrisas auténticas de Mateo se habían vuelto escasas. Santiago había compensado su ausencia emocional con regalos caros, como aquel carrito de control remoto, pero hasta ahora no había visto esa chispa de felicidad genuina en los ojos del pequeño. «Mira, papá. El señor lo arregló», gritó Mateo corriendo hacia él con el carrito en perfectas condiciones. Santiago se acercó, evaluando disimuladamente el trabajo. «Muchas gracias», dijo dirigiéndose a Manuel, quien ya se retiraba discretamente hacia su banco. «No hay de qué, señor», respondió el hombre sin levantar demasiado la mirada, como acostumbrado a no llamar la atención. «El chamaco tiene un buen carrito, sería una lástima que quedara inservible por un golpe así». Santiago sacó su cartera con la intención de darle dinero, pero algo lo detuvo. No fue la mirada de Manuel, que seguía baja, sino algo que no podía explicar. Aquel hombre no había ayudado a su hijo esperando una recompensa. Lo había hecho por pura amabilidad, algo que Santiago apenas recordaba en el mundo de tiburones corporativos donde se movía diariamente. «Mateo, ¿por qué no vas a probar tu carrito cerca de aquellos árboles?», sugirió Santiago. Cuando el niño se alejó lo suficiente, se acercó a Manuel. «Perdone la pregunta, pero, ¿realmente era mecánico?». Manuel alzó la vista, y por primera vez Santiago vio directamente aquellos ojos que mezclaban orgullo y resignación. «32 años, señor. Tenía mi propio taller en Cuernavaca. Especialista en motores europeos». «¿Qué pasó con su taller?», preguntó Santiago, sentándose junto a Manuel en el banco del parque. Una parte de él no entendía por qué estaba conversando con un desconocido en situación de calle, pero había algo en la dignidad de aquel hombre que lo atraía como un imán. Manuel suspiró profundamente, pasándose una mano por la barba entrecana.
Sus ojos se perdieron en el horizonte, como buscando su pasado entre los árboles del parque. Mi esposa, Dolores, enfermó de cáncer. Al principio pensamos que el seguro cubriría todo, pero los tratamientos experimentales no estaban incluidos. Vendí el taller, hipotequé la casa. Lola merecía una oportunidad. Su voz se quebró ligeramente. Duró 3 años más de lo que dijeron los doctores, pero al final. Santiago sintió un nudo en la garganta. Él también había perdido a su esposa por la misma enfermedad, pero con todos sus recursos, nunca había tenido que preocuparse por el dinero. Cuando ella falleció, continuó Manuel, ya no me quedaba nada. Mi hijo se había mudado a Estados Unidos, avergonzado de que hubiera vendido el negocio familiar por una causa perdida, como él decía. Intenté trabajar en otros talleres, pero a los 53 años, sin referencias recientes y con la depresión comiéndome vivo, nadie quería contratarme. Un día ya no pude pagar la renta y, aquí estoy. La historia golpeó a Santiago como un puñetazo. Clara, su esposa, también había muerto de cáncer, dejándolo con un niño pequeño y un imperio empresarial. Pero mientras él tenía su trabajo para evadirse del dolor, este hombre lo había perdido todo. Santiago observó a Mateo jugando feliz con su carrito arreglado. Pensó en las decenas de mecánicos que trabajaban en sus fábricas y talleres, en lo mucho que valoraba la experiencia y el conocimiento práctico. Y luego miró las manos de Manuel, ásperas pero precisas, capaces de arreglar con un destornillador encontrado en la basura lo que sus ingenieros diseñaban en computadoras de última generación. Mi nombre es Santiago López, dijo extendiendo la mano. Soy el director de Automotriz Mexicana del Pacífico. Manuel pareció sorprendido, pero estrechó la mano ofrecida. Manuel Gutiérrez, expropietario de Talleres Gutiérrez, actualmente residente de la Alameda Central, respondió con una sonrisa que mezclaba ironía y dignidad. El silencio que siguió a las presentaciones resultó sorprendentemente cómodo. A lo lejos, las risas de Mateo mientras jugaba con su carrito reparado creaban una banda sonora perfecta para aquel momento extraño donde dos mundos completamente distintos se encontraban en un banco de parque. Santiago observaba a Manuel con nuevos ojos. Ya no veía a un indigente, sino un hombre que había sacrificado todo por amor, un profesional con décadas de experiencia cuyo conocimiento se estaba desperdiciando en las calles. Como empresario, Santiago siempre había tenido buen ojo para detectar talento. Como hombre que también había perdido a su esposa, sentía una conexión inesperada con aquel desconocido. Don Manuel, dijo finalmente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. En nuestra empresa estamos desarrollando un nuevo modelo de motor híbrido. Tenemos ingenieros brillantes, pero me he dado cuenta de que nos falta gente con experiencia práctica, que conozca los motores con las manos, no solo con los programas de computadora. Manuel lo miró con una mezcla de curiosidad y recelo. Había aprendido en las calles a desconfiar de propuestas que sonaban demasiado buenas. Lo que quiero decirle, continuó Santiago, es que me gustaría ofrecerle trabajo. No por caridad, sino porque necesitamos personas con su conocimiento. Manuel parpadeó varias veces, como si necesitara procesar aquellas palabras. Con todo respeto, señor López, míreme. Llevo 3 años viviendo en la calle. No tengo dirección, no tengo ropa presentable, ni siquiera tengo donde bañarme regularmente. ¿Cómo podría yo? Santiago lo interrumpió con un gesto. Esos son detalles que podemos solucionar. Lo que no puedo comprar son 30 años de experiencia ni unas manos que arreglan en minutos lo que mis ingenieros diseñaron durante meses. Mateo regresó corriendo en ese momento, con el carrito funcionando perfectamente. Papá, papá. Es más rápido que antes, exclamó emocionado. Santiago miró a su hijo y luego a Manuel. A veces las reparaciones dejan las cosas mejor que nuevas, ¿verdad? Manuel asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa. Por primera vez en años, sentía que alguien valoraba lo que sabía hacer. A la mañana siguiente, Manuel esperaba nervioso en el banco donde Santiago le había citado. Se había lavado lo mejor posible en los baños públicos, había intentado arreglar su ropa gastada y se había cortado un poco la barba con unas tijeras prestadas. A pesar de sus esfuerzos, era consciente de su aspecto. Las miradas de los transeúntes elegantes lo confirmaban, seguía pareciendo un indigente. 15 minutos después de la hora acordada, cuando Manuel comenzaba a pensar que todo había sido una broma cruel, un reluciente BMW negro se detuvo frente al parque. Santiago descendió del asiento del copiloto y se dirigió directamente hacia él. Vestía más casual que el día anterior, pero incluso así su ropa gritaba exclusividad. Buenos días, don Manuel,
Saludó con una cordialidad genuina. Lamento el retraso. El tráfico en esta ciudad es impredecible. Manuel se puso de pie, incómodo. No se preocupe, señor López. Yo agradezco que haya venido. Santiago notó su nerviosismo y lo entendió perfectamente. Antes de ir a la empresa, hay algunas cosas que debemos resolver. Señaló hacia el automóvil donde el chofer esperaba. Si está de acuerdo, me gustaría que me acompañara. El primer destino fue una tienda departamental. Manuel nunca había entrado a un lugar así, y sentía que todos los guardias de seguridad lo vigilaban. Santiago, sin embargo, lo guió con naturalidad hacia la sección de ropa para caballero. Necesitará algo adecuado para su primer día, explicó mientras un vendedor, inicialmente receloso pero rápidamente servicial al reconocer a Santiago, tomaba medidas y traía opciones. Una hora después, Manuel apenas se reconocía en el espejo del probador. El traje azul marino le quedaba perfectamente, la camisa blanca contrastaba con su piel curtida por el sol, y los zapatos, aunque incómodos después de años de usar tenis gastados, completaban la transformación. Santiago asintió satisfecho. Ahora sí parece el experto que realmente es, don Manuel. La siguiente parada fue una barbería exclusiva, donde un estilista transformó su barba desaliñada en un arreglo pulcro y profesional, y cortó su cabello canoso con precisión. Con cada parada, con cada pequeño cambio, Manuel sentía que recuperaba fragmentos de su dignidad perdida. No era solo la ropa o el aspecto físico, era sentirse tratado nuevamente como un ser humano valioso, no como una molestia urbana a la que todos evitaban mirar. La sede central de Automotriz Mexicana del Pacífico era un impresionante edificio de cristal y acero que se elevaba 20 pisos sobre la Avenida Reforma. Manuel, transformado físicamente pero aún inseguro, descendió del BMW junto a Santiago. Sus manos, las mismas que con tanta seguridad habían reparado el carrito de Mateo, ahora temblaban ligeramente. ¿Está listo?, preguntó Santiago con una sonrisa tranquilizadora. Manuel asintió, incapaz de articular palabras. 3 años viviendo invisible entre la multitud lo habían desacostumbrado a ser el centro de atención, y ahora sentía todas las miradas sobre él mientras cruzaban el imponente vestíbulo. Lo que siguió fue una vorágine de presentaciones, papeleos y explicaciones. Santiago lo presentó como nuestro nuevo consultor senior de ingeniería práctica, un título inventado que, sin embargo, parecía encajar perfectamente con lo que Manuel podría aportar. El Departamento de Recursos Humanos completó su documentación, le asignaron una oficina temporal, y para mediodía Manuel tenía una credencial con su fotografía recién tomada que lo identificaba como empleado. Ahora lo más importante, dijo Santiago conduciendo a Manuel hacia el subsuelo del edificio. El ascensor se abrió directamente sobre un enorme taller de desarrollo e investigación donde decenas de ingenieros y mecánicos trabajaban sobre prototipos. En el centro de la sala, cubierto por una lona, se encontraba el proyecto más importante de la compañía, el nuevo motor híbrido que combinaría eficiencia eléctrica con potencia tradicional. Santiago hizo un gesto y 2 técnicos retiraron la cubierta. Los ojos de Manuel se iluminaron como no lo habían hecho en años. Frente a él se encontraba una maravilla de ingeniería, pero también un desafío. Con reverencia casi religiosa, se acercó al motor, sus manos moviéndose instintivamente sobre las piezas sin atreverse aún a tocarlo. Tenemos problemas con el sistema de refrigeración, explicó Santiago. Los prototipos se sobrecalientan después de 20 minutos de funcionamiento intensivo. Mis ingenieros han revisado los diseños 100 veces, pero algo se nos escapa. Manuel asintió, absorbiendo cada detalle. Por primera vez en todo el día, la inseguridad desapareció de su rostro. Estaba en su elemento. Esto, los motores, era un lenguaje que nunca había olvidado. ¿Puedo?, preguntó, señalando una caja de herramientas cercana. Todo lo que necesite, respondió Santiago, haciendo un gesto a los técnicos para que se apartaran. 3 horas después, Manuel seguía inmerso en el motor híbrido. Se había quitado la chaqueta del traje, arremangado la camisa y sus manos, ahora manchadas de aceite, trabajaban con la seguridad de quien se reencuentra con su verdadera vocación. A su alrededor se había formado un pequeño grupo de ingenieros que observaban con una mezcla de escepticismo inicial y creciente respeto. El problema no está en el diseño como tal, explicó Manuel mientras ajustaba una válvula con precisión milimétrica. Es una cuestión de transición entre sistemas. El motor de combustión genera más calor del calculado cuando el sistema eléctrico demanda potencia máxima, y el líquido refrigerante no circula con suficiente presión en ese momento preciso. Los ingenieros se miraron entre sí, sorprendidos.
Habían pasado meses revisando algoritmos y simulaciones por computadora, pero ninguno había identificado ese problema práctico. ¿Cómo lo solucionamos?, preguntó el jefe de desarrollo, un hombre joven que al principio había mirado a Manuel con desdén y ahora lo observaba con genuina curiosidad. Manuel sonrió mientras extraía una pieza. En los años 90, cuando empezamos a instalar sistemas computarizados en los motores europeos, teníamos un problema similar. La solución es sencilla pero poco ortodoxa. Con habilidad sorprendente, modificó el conducto de refrigeración y añadió una pequeña válvula de presión que funcionaría solo en momentos críticos. Santiago, que había estado observando en silencio, sintió una profunda satisfacción. No se había equivocado con Manuel. Aquel hombre poseía un conocimiento que no podía adquirirse en universidades ni libros, la sabiduría práctica forjada en décadas de prueba y error, de mancharse las manos resolviendo problemas reales. Cuando el motor modificado se encendió y funcionó durante 40 minutos a máxima potencia sin sobrecalentarse, un aplauso espontáneo surgió en el taller. Manuel, abrumado, sintió lágrimas formándose en sus ojos. No eran solo por el éxito técnico, eran por sentirse nuevamente valioso, respetado, parte de algo importante. Esa tarde, mientras Santiago conducía a Manuel hacia el apartamento que la empresa había dispuesto para él como parte de su contrato, el silencio entre ambos estaba cargado de emociones. Gracias, dijo finalmente Manuel, con voz apenas audible. No solo por el trabajo o el apartamento. Gracias por verme cuando era invisible. Santiago negó con la cabeza. No tiene que agradecer nada. Soy yo quien debe darle las gracias. Usted no solo arregló el juguete de mi hijo, me recordó algo que había olvidado en la vorágine corporativa, el valor del conocimiento práctico, de la experiencia real. Un año había pasado desde aquel sábado en la Alameda Central. El nuevo motor híbrido de Automotriz Mexicana del Pacífico había revolucionado el mercado, ganando premios internacionales por su eficiencia y fiabilidad. La innovadora solución al sistema de refrigeración, ahora llamada informalmente Sistema Gutiérrez por los ingenieros de la empresa, había sido clave para su éxito. Manuel, ya irreconocible comparado con el hombre de la calle, dirigía ahora el Departamento de Ingeniería Práctica, un área creada especialmente para el donde veteranos mecánicos trabajaban codo a codo con jóvenes ingenieros computacionales, combinando experiencia y tecnología. Su oficina, sencilla pero confortable, tenía 2 fotografías enmarcadas, una de Dolores, su difunta esposa, y otra de aquel carrito de juguete que había cambiado su destino. Era sábado nuevamente, y Manuel se encontraba en la Alameda Central. No estaba solo, Santiago y Mateo lo acompañaban. El pequeño, ahora de 9 años, corría feliz con un nuevo juguete mientras su padre y Manuel conversaban sentados en el mismo banco donde se habían conocido. A veces pienso que hubiera pasado si Mateo no hubiera estrellado su carrito ese día, comentó Santiago, observando a su hijo jugar. Manuel sonrió con serenidad. La vida tiene formas extrañas de conectar a las personas, ¿no cree? En ese momento, un hombre joven se acercó tímidamente. Llevaba ropa gastada y en sus ojos se adivinaba el peso de noches durmiendo a la intemperie. Disculpen, dijo con voz insegura. ¿Podrían ayudarme con algunas monedas para comer algo? Santiago y Manuel intercambiaron una mirada de entendimiento. Manuel se levantó y se acercó al joven. ¿Qué sabías hacer antes de estar en la calle?, le preguntó directamente, sin condescendencia. El joven, sorprendido por la pregunta, dudó un momento. Era técnico en electrónica, pero perdí mi trabajo cuando la fábrica cerró y luego todo se complicó. Manuel asintió, recordando su propia historia. Tengo una mejor propuesta que unas monedas, dijo colocando una mano sobre el hombro del joven. ¿Qué tal una oportunidad de volver a empezar? Mientras explicaba al joven sobre el programa de reinserción laboral que había impulsado dentro de la empresa, Manuel sentía que el círculo se completaba. Él, que una vez había sido invisible, ahora podía ver a otros y tenderles la mano que Santiago le había tendido a él. A lo lejos, Mateo corría feliz, ajeno a la escena pero parte esencial de ella. Su carrito roto había sido el catalizador de una cadena de acontecimientos que demostraba una verdad universal. A veces los regalos más valiosos vienen de las manos más inesperadas, y un simple acto de bondad puede desencadenar transformaciones que ni el dinero más abundante podría comprar. Porque a veces, un desconocido puede convertirse en el héroe que todos necesitamos, recordándonos que la dignidad humana persiste incluso en las circunstancias más difíciles, esperando simplemente ser reconocida para brillar con toda su fuerza. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón,
Te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. Hasta la próxima.